Último bloque de nuestro programa de la fecha, estamos hablando de la tuberculosis, una enfermedad que pensamos, milenaria, pero que sin embargo sigue actual, sigue vigente, sigue siendo un problema para la salud pública a nivel local, nacional y mundial. ¿Sí? Estuvimos dialogando un poquito acerca de qué era la tuberculosis, de las características clínicas que tenía, y habíamos dicho que para la tuberculosis pulmonar el signo cardinal era la tos, una tos persistente de más de 15 días. A no olvidarse eso. Esta tos puede venir con una expectoración sanguinolenta, es decir, que exista una secreción de sangre en esa mucosidad que la persona expectora, ¿sí? Que puede venir acompañada de dolor torácico o no, ¿sí? ¿Qué otro tipo de sintomatología hemos dicho? Que tenía mucha sintomatología general. Pérdida de peso, fiebre, decaimiento, desgano, chuchos de frío, ¿sí? Así que estar con el ojo atento a estos síntomas, ¿sí? Vamos a ir terminando un poquito y vamos a hablar acerca del tratamiento. La tuberculosis tiene una característica y es que el tratamiento es muy prolongado. Es un tratamiento muy largo, es un tratamiento de más o menos 6 meses de duración, ¿sí? La duración del tratamiento, la intensidad y la forma de administrarlo va a venir estipulada por un profesional de la salud, ¿sí? Por un neumonólogo, por una persona que está adiestrada y que está entrenada en esta enfermedad. Por un lado, el tratamiento consta de 2 etapas primordialmente. Por un lado tenemos la primera etapa, que es la etapa o fase inicial, y es aquella en la que la medicación es diaria. Es una terapia más brusca, y lo que está buscando esta terapia, este inicio de terapia brusco, es reducir la capacidad de contagio del paciente. Es decir, para ir repasando lo que estuvimos viendo, disminuir la baciloscopía, ¿sí? Es decir, que el contenido de bacilos capaces de ser transmisibles baje. Eso es lo que se busca en la primera instancia de la terapia. Y después tenemos una segunda fase que se conoce como fase de consolidación o fase de acompañamiento, ¿sí? O de continuación, que si bien está recomendada que sea diaria también, dependiendo del paciente, y por esto vamos a recalcar de que el esquema terapéutico lo da un profesional de la salud, dependiendo el paciente, el tratamiento puede ser día por medio, puede ser una vez a la semana, y eso va a depender pura y exclusivamente de la situación del paciente. Así que no vamos a poner reglas generales para esto, ¿sí? Los medicamentos tenemos de 2 tipos. Medicamentos que se conocen como medicamentos de primera línea y medicamentos de segunda línea. Sería algo así como los de segunda línea vendrían a ser aquellos medicamentos que se utilizan en caso que los medicamentos de primera línea no puedan ser utilizados. ¿Qué medicamentos de primera línea existen o cuáles son los que se utilizan? Son la isoniazida, la rifampicida, la piracinamida, la streptomicina y el estambutol. Si bien son nombres un poquito raros, no lo será para algunos televidentes que tuvieron algún contacto con alguna persona con tuberculosis, ¿sí? Lo que suele suceder es que estos fármacos se dan como únicos o se pueden preparar combinados de fármacos y, vamos a reiterar, va a depender del estado del paciente. ¿Qué va a depender, sí? ¿O en qué va a depender eso? Por un lado, la inmunidad de base del paciente. Es decir, si estamos hablando de un paciente inmunocompetente o si estamos hablando de un paciente inmunocomprometido. Es decir, uno con las defensas al tiro del cañón o uno con las defensas un poco deterioradas, ¿sí? Y ahí aparecen los medicamentos de segunda línea, que son aquellos que se utilizan cuando el paciente presenta algún tipo de alergia o algún tipo de rechazo contra los primeros medicamentos, o si falla la terapia de los primeros medicamentos a consecuencia de que el germen que esté afectando a ese paciente sea lo que se conoce como un germen resistente, ¿sí? Es decir, un germen que ha desarrollado la capacidad de volverse inmune a esa medicación. En el programa anterior en el que estuvimos hablando un poco acerca de la neumonía, estuvimos hablando un poco de lo que es la resistencia antibiótica.
Y acá es donde quería detenerme un poco y tratar de ser muy claro en el hecho de que el tratamiento es muy importante de ser cumplido. Es decir, las personas con tuberculosis se curan solo si cumplen con el tratamiento en su totalidad. ¿Por qué creen ustedes que existe tanto abandono del tratamiento? Y es porque principalmente dos causas. Una es que el tratamiento es muy largo y la segunda es que la mejora del paciente, la mejora del estado del paciente se produce en las primeras etapas del tratamiento. Entonces lo que sucede generalmente es que la persona empieza a consumir los medicamentos, ¿sí? A la primera semana, a la segunda semana, a la tercera semana ya se empieza a sentir mucho mejor y con el correr de los días tiende a abandonar el tratamiento. Pero ¿qué sucede en realidad? Lo que sucede es que ese paciente que ya se siente mejor disminuyó su carga de bacilos, es decir, eliminó la gran cantidad de los gérmenes, pero no a todos. Y al no eliminar todos los gérmenes, corres el riesgo de que los gérmenes residentes que queden desarrollen la capacidad de resistencia a esos antibióticos, ¿sí? Habíamos comentado en un programa anterior de que hace un tiempo en los Estados Unidos se había aislado de una muestra de orina de una señora que acudió a un hospital con infección urinaria, un germen, una bacteria que era resistente al colistin, que es el antibiótico, por así decirlo, más fuerte que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Se aisló un germen que es resistente al antibiótico más fuerte que tenemos, al arma más fuerte que tenemos para combatirlos. Bueno, este germen es resistente. Mientras que no tomemos conciencia de esto, las resistencias van a seguir apareciendo y lo que va a consecuentemente generar va a ser una epidemia, un germen que seguramente va a traer muchos problemas a nivel mundial y se va a cobrar muchas vidas. Este paciente que está tratado, ¿sí?, tiene que ser controlado. El control se realiza en un hospital, en un centro de salud, ¿sí? Y el tratamiento, el seguimiento, el control va a venir a ser igual que el diagnóstico. Es decir, el paciente va a tener un control, va a tener un seguimiento clínico, ¿sí?, va a tener un seguimiento radiográfico, ¿sí?, y va a tener un seguimiento bacteriológico. Es decir, el médico tiene que constatar que la sintomatología empiece a disminuir, ¿sí?, que el estado del paciente empiece a mejorar. Las imágenes radiológicas tienen que demostrar que el parénquima pulmonar, que la estructura pulmonar que estaba siendo dañada empiece a ser cada vez más chica, ¿sí?, que el tejido pulmonar empiece a recuperarse. Y a través del laboratorio lo que se tiene que evidenciar en las muestras de expectoración es que la carga de bacilos va disminuyendo hasta que desaparece, ¿sí? Muy importante completar la medicación. Eso es algo que me gustaría que les quede claro, ¿sí? En la mayoría de las enfermedades donde la terapéutica es muy larga, ¿sí?, es importantísimo continuar y es importantísimo terminar el tratamiento. Vamos a resumir un poco y a ir redondeando el tema. La tuberculosis dijimos entonces que es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite de persona a persona, es causada por el Mycobacterium tuberculosis y que el contagio se produce a través de las expectoraciones contaminadas que liberan los enfermos a través del tos, del estornudo, ¿sí?, de hablar, y esas expectoraciones, esos bacilos que quedan en el aire ingresan a través de las vías respiratorias de las personas susceptibles y se enferman. Sintomatología para la tuberculosis pulmonar, que es la más común, más o menos, tos de más de 15 días de duración, expectoración sanguinolenta con o sin dolor torácico, pérdida de peso, decaimiento, fiebre, ¿sí? Podemos tener una tuberculosis extrapulmonar, donde la sintomatología general va a estar sumada a la sintomatología de la porción del cuerpo que invada el germen, ¿sí? El tratamiento es un tratamiento muy largo, de aproximadamente 6 meses de duración, que consta de 2 fases, una inicial donde es más agresiva y se busca de alguna manera disminuir el número de bacilos que tenga esa persona y por ende disminuir su capacidad de contagio, ¿sí? La segunda parte del tratamiento viene de una terapia un poco más constante, que lo que busca es eliminar cualquier tipo de bacilo residente que pudo haber quedado y susceptible de generar resistencia, ¿sí?
Importante acudir al centro de salud. ¿Por qué? Porque la medicación va a venir condicionada del estado del paciente, como ser estado inmunológico, embarazo, lactancia, edad, enfermedades de base. Así que a no medicarse, a no googlear en esto, vamos al médico, que para eso el médico está, ¿sí? Espero que hayan pasado una grata hora, espero que hayamos aprendido un poco más acerca de esta enfermedad. No se olviden abrigarse, no se olviden de tomar algo calentito, no andar por ahí hasta muy tarde. Cuídense, nos vemos la próxima, que anden muy bien.